Básicamente lo que venimos elaborando en función obviamente a la experiencia que hemos obtenido en estos 3 años, tiene que ver con la mediación colectiva, que no es un tema tan fácil, digamos, porque cuando uno dice, sí, vamos a una mediación entre 2 personas por una situación determinada donde el grupo es chico, es una cosa. Ahora, avanzar en un proceso de mediación colectiva ya es un tema mucho más complejo, por el hecho de que tiene que ver con factores, si bien particulares, son generales. Y el problema radica básicamente que cuando hablamos en reuniones amplias, por decirlo de alguna manera, se genera todo tipo de acciones, de pensamiento, y intereses personales, etcétera, etcétera. Entonces se genera una situación complicada. Ahí la clave es buscar primero el acuerdo de la parte demandante, digamos, para después avanzar en una segunda etapa. Nosotros, es como que tenés una etapa que es esencial. Primero que todo, conocer desde la Defensoría el problema. Nosotros debemos ahondar y debemos tratar de avanzar en un conocimiento cabal de la realidad. Si es histórico, por ejemplo, ¿hace cuántos años? ¿Qué se hizo durante ese tiempo con respecto a las problemáticas que demandan que nosotros llevemos adelante la mediación? Vamos a suponer qué organismo del Estado intervino, cuál es el nivel de respuesta que tuvieron, si no la tuvieron, si quedó en un proceso o nunca se inició el proceso, pues también entendamos eso. Eso es el primer factor. Obviamente después tenés que generar el factor confianza. Ahí juega esta relación que hoy estamos entendiendo, que el vecino básicamente acude a la Defensoría porque siente que nosotros vamos a tratar el tema. Ahora, en este proceso de acuerdos colectivos que sin dudas van a ser muchos en cuanto a casos, ¿ustedes están trabajando en algún protocolo, algún sistema, digamos, algún lineamiento a seguir para tener de alguna manera aceitado el mecanismo? Sí, hay un procedimiento básicamente que estamos sacando ahora en estos días, digamos, a través de un decreto como corresponde, para que el vecino sepa cómo puede acceder a una mediación colectiva. Si bien, como te decía recién, la importancia que tiene cualquier tipo de situación que se nos dé de esta característica tiene que ver con el conocimiento, nosotros también debemos saber básicamente cuál es la necesidad real que tiene el vecino de avanzar hacia ese proceso y cómo puede acceder, disparar el mecanismo, para decirlo de alguna manera. Obviamente se da de muchas formas, pero básicamente con el petitorio a través de pedido de intervención, que eso es por acta, donde el vecino de la ciudad de Posadas lo que dice es: solicitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo y el defensor a efecto de clarificar o en su defecto ser escuchado en tal o cual reclamo. Eso es clave para empezar a disparar el mecanismo. Y después, obviamente, una serie de requisitos que son naturales. Hay que buscar el lugar de la mediación, si lo hacemos acá, si lo hacemos en el campo, como digo yo, o buscamos un lugar neutral. Todo esto tiene que ver. Dentro de un rato, por ejemplo, vamos a hacer algunos anuncios que tienen que ver con un proyecto que estamos trabajando con algunas instituciones, y el problema es que la única forma de poder avanzar sin sectorizar y que se apoderen de un grupo u otro diciendo logramos nosotros, lo tengo que hacer la Defensoría. ¿Por qué? Porque es un territorio neutral. En cambio, en determinados lugares, propuestas que ellos nos trajeron, nosotros nos dábamos cuenta que era agua para cada molino. Cuando es un vecino reclamando algún derecho con un organismo determinado, digamos, hay 2 partes. Pero cuando son varios vecinos, y como decía usted al comienzo, hay varias posturas, varios intereses, ahí primero, imaginamos, la Defensoría del Pueblo busca la unanimidad de criterios de los vecinos para después avanzar con el organismo pertinente. Totalmente. Ese también es otro de los puntos clave, digamos, que no es tan objetivo, es subjetivo, por decirlo de alguna manera, pero es fundamental. El acuerdo entre las partes y que cada uno que está planteando o que se encuentre envuelto, digamos, en la problemática o en la temática planteada,
los intereses sean coincidentes a la hora de poder plantear un escenario frente al Estado, ya sea municipal o provincial, porque vos no podés ir de alguna manera a solicitar la intervención o el mejoramiento o, no sé, la cuestión que se nos dé, si el criterio, por decirlo de alguna manera, no es coincidente entre todos los actores. Ahí es muy probable que se fracase, pero casi te diría al 100%, o antes de empezar. Porque si vos sentás a las partes y vos te das cuenta que ellos no tienen claro, obviamente los funcionarios, por decirlo de alguna manera, que ya vienen peloteando, por decirlo, encuentran ahí fácilmente sacarse de encima la responsabilidad o invertir en ese momento en lo que realmente está demandando el vecino. Porque básicamente se trata de eso, al final del camino, que vos puedas lograr que la inversión de dinero vaya hacia el lugar que realmente demanda o sea la necesidad que está pidiendo el vecino. Es decir, acá clave la confianza, primero entre los vecinos y después para con la Defensoría del Pueblo y los organismos que van a intervenir. El factor confianza yo creo que hoy por hoy es algo que sin querer yo te puedo decir que es elemental y que se dio entre la Defensoría del Pueblo y la comunidad de una manera increíble, cosa que al principio era todo lo contrario. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la Defensoría, empezamos a trabajar, el factor confianza era algo que no tenía de alguna manera un valor sustancial como hoy, o sea, había que ir a pedir confianza. Hoy la confianza se da de una manera natural, la gente busca la Defensoría inclusive para hacerle saber al funcionario que tiene que hacer algo por la temática. O sea, muchas veces usted va a ver que me llaman en un barrio para sacarse una foto, para subir, porque en realidad está enojado y no le están haciendo caso y necesitamos que usted venga porque la presencia suya va a generar un tipo de reacción del otro funcionario. La verdad que a mí, en cierta forma, me da una enorme satisfacción porque es una herramienta que el vecino tiene que aprender a utilizar. Y aunque usted no crea, lo hace de una manera admirable porque está comprendiendo que es un mecanismo, si bien no lo siento como una cuestión de presión, siento que es como una especie de llamado de atención que lo que hace es hacerle saber al funcionario o a los funcionarios que hay algo que no están haciendo. Darle un carácter más institucional al reclamo. Yo diría que, aparte de darle un carácter mucho más institucional, lo que ejerce un poco de presión, digamos. Quiera o no, esta es la realidad en el fondo. Y el vecino está articulando eso, por eso digo, el factor confianza entre, digamos, nosotros con el vecino versus, por decirlo, las instituciones, realmente se ha incrementado en estos últimos meses de una manera muy significativa, y sobre todo en esta época de pandemia, porque nosotros le hemos receptado todos los problemas, hemos intentado por los caminos que sean, mirá, te puedo hablar de los créditos UVA, hasta los problemas del procrear, pasando por las cuestiones de regularización dominial, agua potable, podemos hablar de urbanización, podemos hablar de lo que se te ocurra en términos territoriales, y eso fue generando de alguna manera lo que hoy yo creo que es elemental, que es la confianza, que debemos trabajarlo mucho más, por supuesto, estamos en un estadio importante, pero yo creo que hay que incrementarlo mucho más. La última, ¿cómo viene este acuerdo con la EBI? ¿En qué consiste? Y bueno, ¿cuáles serían los beneficios para la Defensoría del Pueblo, para los vecinos, de darse este acuerdo? A ver, yo creo que es importante, el acuerdo de alguna manera estaría técnicamente cerrado, pero bueno, yo creo que son ellos los que deben venir acá y anunciarle a los vecinos en este caso el Porvenir 2. Están invitados obviamente la Cooperativa de Agua, la Comisión Vecinal, todos los movimientos sociales que han participado, al titular del SPRAC, bueno, a la gente de Tierra y Agua del municipio, obviamente el Pablo Siejovic, que es el titular o el subjefe de Obras Complementarias. Bueno, el anuncio para mí creo que es esencial, digamos, en el marco de la confiabilidad que tiene el vecino del Porvenir y todos estos grupos que han solicitado la intervención de la Defensoría. Hemos hecho un trámite paralelo, digamos, porque obviamente nosotros generamos información en un censo, en una encuesta que hicimos hace un par de meses a pedido de la Cooperativa de Agua con los movimientos sociales.
y logramos que la entidad binacional en este caso asumiera el compromiso de hacer una perforación de 7,5 milímetros en la zona y un tanque para 35 metros cúbicos, lo cual es un potencial muy importante y que va a paliar de alguna manera una situación que ya conocemos y es histórica y la verdad que ellos ya no saben más qué hacer. Entonces yo creo que estas son situaciones que nosotros estamos logrando justamente por este concepto que te estoy virtiendo sobre la mesa hoy, que es la confiabilidad que se está dando también entre las instituciones, porque creo que la entidad binacional ve, estuvimos trabajando en varias cosas, el caso, por ejemplo, de el abuelo de la A32, ellos están reparando la casa, técnicamente está terminando de reparar, otras cuestiones, ahora estamos yendo al barrio Belgrano esta tarde también con la entidad binacional para poder ver un pedido que le hice por el saneamiento de un arroyo, o sea, estas cuestiones son esenciales, que la verdad que para mí lo único que se me ocurre que es elegante decir, la confiabilidad se está incrementando y que verdaderamente para nosotros una satisfacción enorme. Ojalá que esto continúe de esta manera. ¿Cómo plantean la continuidad del año? Estamos arrancando, faltan prácticamente 10 meses para cumplimentar todo este 2021, pero ¿cuáles son los lineamientos a seguir? Mira, básicamente yo con respecto al lineamiento voy a decir que vamos a ir potenciando todas las acciones que estamos llevando adelante. Creo que tenemos definido claramente muchas de las acciones. El agua para nosotros va a ser esencial, digamos, no vamos a parar de reclamar, de pedir, de peticionar, de exigir, tanto al gobierno municipal, provincial como nacional, porque nuestro rol es ese, de exigir. O sea, yo trato de no confundir los roles, porque si no, a mí me cuesta sacar una foto con los funcionarios, por ejemplo, en determinado lugar, por el hecho de que la gente no la va a ver como quizás uno no quiera emitir ninguna sensación distinta, pero la sociedad interpreta. Hoy en día la sociedad interpreta mucho más de lo que nosotros pensamos con respecto a las acciones de los funcionarios. Nos están mirando mucho más y nos están exigiendo el doble. Entonces yo creo que es importante seguir el lineamiento de trabajo con el distanciamiento que corresponde y con el margen que corresponde también para que las acciones se den territorialmente. Nosotros vamos a trabajar fuertemente el agua potable, eso no te quepa ninguna duda, es uno de los factores esenciales y el tema de regularización dominial para nosotros no va a dejar de ser un tema también esencial. Pero yo creo que estas cosas se dan dentro del marco de la misma acción de trabajo que venimos de atrás para adelante. O sea, no es que hemos cambiado mucho. Lo que venimos haciendo hace 2 años se replicó el año pasado y obviamente se va a potenciar este año. No creo que nosotros vayamos a cambiar mucho ese lineamiento. Y obviamente con mucho más tranquilidad, porque esto que te estaba diciendo es una evaluación que lo hemos hecho con el equipo de trabajo, y la confiabilidad es alta con respecto a las acciones que estamos llevando adelante y el vecino de la ciudad de Posada. Lo cual creo que lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y eso no voy a dejar de hacerlo. Y ninguna del equipo de la Defensoría del Pueblo va a cambiar ese rumbo. Está muy satisfecha, me lo manifiestan todos los días. Que eso es importante, que la gente que hace campo, que recorre, que va, se sienta consustanciado con lo que está haciendo, pero básicamente sienta el afecto de la sociedad. Y el afecto de la sociedad para nosotros está dado por esto, que nos busque, que venga, que llame, que nos pida. Nosotros le decimos, no deje de reclamar.